¿Alguna vez te has sentido en una encrucijada, con decisiones importantes sobre tu familia, tus finanzas, tu salud o tu futuro, y te has preguntado, Dios, ¿cuál es tu voluntad en todo esto? Quizás sientes el peso de los años, la incertidumbre de lo que vendrá, o simplemente anhelas esa claridad que te permita caminar con paz y seguridad. Sé que te has sentido así, porque es una experiencia universal del corazón humano, especialmente cuando llegamos a esta etapa de la vida, donde las decisiones parecen tener un eco más profundo. Es normal que pienses que las señales de Dios son misteriosas, difíciles de descifrar, como susurros en el viento que se pierden antes de que puedas entenderlos. El peso de este tema puede ser abrumador, llevándote a dudar, a posponer, o incluso a sentirte estancado en medio de la confusión. Pero hoy quiero prometerte algo. Si te quedas hasta el final de este video, no solo descubrirás que las señales de Dios no son en absoluto un misterio incomprensible, sino que te daré las claves bíblicas y prácticas para desarrollar algo mucho más poderoso. El discernimiento, una revelación profunda que te permitirá no solo reconocer las señales de Dios en tu vida con una claridad asombrosa, sino también entender el propósito detrás de cada paso, cada desafío y cada bendición. Este es el camino hacia la paz interior, la sabiduría que anhelas y la certeza de que nunca estás caminando solo. Antes de sumergirnos aún más en este fascinante viaje de descubrimiento, quiero invitarte a un acto de fe, un paso simple pero poderoso que puede abrir las puertas de tu corazón y tu mente a una comprensión más profunda del discernimiento. Te pido que ahora mismo, aquí abajo en los comentarios, escribas esta declaración. No es solo un comentario, es un acto profético, una semilla que siembras en el terreno fértil de tu espíritu. Escribe con fe, Señor, ilumina mi camino sobre el discernimiento. Hazlo ahora y siente cómo esta sencilla acción comienza a preparar tu corazón para recibir la sabiduría que Dios tiene para ti. Es tu declaración de que estás listo, que tu espíritu está anhelante de entender las señales que Él te envía. ¿Qué significa realmente discernir? Para muchos, es una palabra que suena espiritual, casi mística, pero que en la práctica puede resultar escurridiza. Tal vez has pensado que discernimiento es simplemente tener una buena intuición, un presentimiento sobre algo, o quizás lo confundes con la sabiduría humana, esa capacidad de análisis y lógica que adquirimos con la experiencia. Pero permíteme decirte, amigo o amiga, que el discernimiento bíblico es algo mucho más profundo y poderoso que todo eso. El discernimiento es la habilidad espiritual, dada por Dios, de distinguir la verdad del error, lo correcto de lo incorrecto, la voluntad de Dios de la nuestra propia o de las influencias engañosas. Es la capacidad de ver más allá de lo evidente, de penetrar en las intenciones del corazón, de entender los propósitos divinos en medio de las circunstancias de la vida. Es como tener unos ojos espirituales que te permiten ver la realidad desde la perspectiva de Dios. No es solo saber lo que es bueno, sino saber lo que es mejor o lo que es de Dios para ti en un momento específico. Para entender esto con mayor claridad, miremos la vida de un hombre que es sinónimo de sabiduría, Salomón. En un Reyes 3 y 9, encontramos un momento pivotal en su reinado. Dios se le aparece en un sueño y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Imagínate esa oportunidad. Piénsalo por un momento, si Dios te ofreciera pedir lo que quisieras, ¿qué pedirías tú? Riquezas, poder, larga vida. La mayoría de nosotros, en nuestra naturaleza humana nos inclinaríamos por esas cosas, pero Salomón, en un acto de profunda humildad y una sorprendente madurez espiritual para un rey tan joven, no pidió nada de eso. Él respondió a Dios con estas palabras, da, pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Aquí la palabra hebrea para corazón entendido o corazón que oye implica precisamente el discernimiento. Él no pidió solo inteligencia o conocimiento, pidió la capacidad divina de distinguir, de separar, de comprender las complejidades humanas y las verdades espirituales para gobernar con justicia. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que el verdadero discernimiento no es una facultad innata que se desarrolla con la edad,
aunque la experiencia ayuda. Es un don espiritual, un regalo de Dios que se busca, se pide y se valora por encima de los bienes materiales. Salomón comprendió que para cumplir su propósito, para guiar a la nación de Israel, necesitaba una sabiduría que trascendiera su propia capacidad, una sabiduría que solo Dios podía otorgarle. Y debido a que pidió esto y no algo egoísta, Dios se complació y le concedió no solo el discernimiento sino también riquezas y honor como añadidura. Y si hoy tú te sientes abrumado por las decisiones, anhelando claridad en tu camino, el mismo Dios que le concedió a Salomón un corazón discernidor, te está diciendo hoy a ti, pide con un corazón humilde el discernimiento, y yo te lo daré. No solo para tomar mejores decisiones en tu vida personal, sino para ser una luz, una guía, para aquellos que te rodean. Él te está invitando a ir más allá de la intuición o la lógica humana, a sumergirte en una dimensión de entendimiento donde sus señales se hacen claras y su voluntad se revela con nitidez en tu vida. Estás a punto de desentrañar ese misterio. Hemos visto cómo la falta de discernimiento en el Edén trajo consecuencias devastadoras, sentando las bases de nuestra necesidad constante de discernir. Pero, ¿qué ocurre cuando el discernimiento nos llama a salir de nuestra zona de confort, a ir más allá de lo que nuestra lógica o nuestros ojos pueden ver? ¿Cómo podemos confiar en una voz que nos pide dejarlo todo por un futuro incierto? Para responder a estas preguntas, miremos la vida de un hombre cuya fe y discernimiento lo llevaron a ser llamado padre de multitudes y amigo de Dios, Abraham. Pero esto no es nuevo. Miremos la vida de Abraham en Génesis 12 y 1:4. Abraham vivía cómodamente en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera, idólatra, pero familiar. Tenía su familia, sus posesiones, una vida establecida. De repente una voz, la voz de Dios, irrumpe en su existencia con una instrucción que desafiaba toda lógica humana. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No le dijo a dónde ir, solo que se fuera. No le dio un mapa, solo una promesa de bendición. Imagina la escena. Abraham, un hombre ya entrado en años, con su esposa Sara también mayor, y su sobrino Lot. ¿Cómo discierne uno una orden tan radical? ¿Cómo se distingue la voz de Dios de un mero pensamiento, una alucinación, o el miedo a lo desconocido? Para nosotros hoy, que vivimos en un mundo que valora la planificación, la seguridad y la previsibilidad, la decisión de Abraham parece una locura. No había Google Maps, no había una embajada esperando, no había un contrato firmado, solo una voz y una promesa. El discernimiento de Abraham no se basó en el conocimiento de un destino físico, sino en la confianza en la fuente de la voz. Él discernió que esa voz era divina, que era la voz del Creador del universo, una voz que no podía ser ignorada ni confundida. Su discernimiento no fue un análisis racional de pros y contras, sino una profunda convicción espiritual que resonó en lo más íntimo de su ser. Dios no le dijo, ve a la tierra de Canaán, sino a la tierra que yo te mostraré. Esto exigía un discernimiento constante, una escucha activa a cada paso del camino. No podía simplemente empacar y lanzarse, debía mantener su espíritu sintonizado con la dirección divina. Este es un punto crucial. El discernimiento a menudo no nos revela el final del camino, sino solo el siguiente paso. La fe de Abraham no fue ciega, fue una fe discernidora. Él discernió la autenticidad de la voz de Dios por su autoridad, por la paz que infundía a pesar de la incertidumbre, y por la magnitud de la promesa que acompañaba al mandato. Una promesa de bendición para él, para su descendencia, y a través de él, para todas las familias de la tierra. ¿Cómo podría una voz humana, o una voz de engaño ofrecer algo tan grandioso y con tal autoridad? El discernimiento le permitió a Abraham ver la grandeza del prometer, no solo la vastedad del desierto que le esperaba. Y lo que hizo Abraham fue una prueba monumental de discernimiento en acción, y se fue Abraham como Jehová le dijo. No discutió, no dudó públicamente, no buscó segundas opiniones que lo disuadieran. Él actuó, salió de su zona de confort, de lo conocido y seguro, hacia lo desconocido, guiado únicamente por esa voz divina que había discernido en su corazón. Este acto de obediencia,
producto de su discernimiento, fue lo que abrió las puertas para que Dios cumpliera sus promesas en su vida, y a través de él, su vida se convirtió en un peregrinaje constante, donde cada nuevo campamento, cada nueva travesía, era una oportunidad para reafirmar ese discernimiento inicial. La voz que lo llamó en Ur fue la misma voz que lo guió en la escasez, lo probó con Isaac, y lo bendijo con una descendencia incontable. Él tuvo que discernir la voz de Dios en la promesa de un hijo, incluso cuando él y Sara eran ancianos. Tuvo que discernir la voz de Dios al estar dispuesto a sacrificar a Isaac, confiando que Dios era fiel a su promesa. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, que quizás estamos en una etapa de la vida donde las decisiones a tomar pueden parecer tan inciertas como el viaje de Abraham? Nos enseña que el discernimiento genuino requiere valentía y confianza en la voz de Dios por encima de cualquier otra cosa. Nos enseña que Dios a menudo nos guía paso a paso, revelando solo lo necesario para el siguiente momento, y que nuestra tarea es desarrollar ese discernimiento para reconocer su voz, incluso cuando nos pide hacer cosas que no entendemos completamente con nuestra mente humana. Y si hoy tú te sientes llamado a dar un paso de fe, a dejar atrás lo familiar o a aventurarte en un nuevo capítulo de tu vida que parece incierto, el mismo Dios que llamó a Abraham te está diciendo hoy a ti: escucha mi voz, discierne mi dirección, incluso si el camino no es claro. Confía en que mi promesa es segura, aunque el destino te sea desconocido. Él te está invitando a desarrollar un discernimiento que va más allá de la razón, un discernimiento que se ancla en la fe y en la certeza de su carácter. Él te está capacitando para dar ese paso de obediencia que te llevará a la tierra de tus promesas, aunque hoy no puedas ver más allá del horizonte. Permite que su voz sea el mapa y el discernimiento, tu brújula. Hemos visto cómo el discernimiento es vital para entender el llamado de Dios, incluso en medio de nuestras debilidades. Pero, ¿qué sucede cuando Dios decide hablar, no a través de una zarza ardiente o una voz audible, sino a través de los misteriosos y a menudo confusos lenguajes de los sueños y las visiones? ¿Cómo podemos discernir si un sueño es un simple reflejo de nuestros pensamientos diurnos o una comunicación divina con un propósito profético? Para desentrañar este enigma, viajemos a la vida de un joven que desde su adolescencia fue un canal de revelación divina a través de los sueños, José. Pero esto no es nuevo. Miremos la vida de José en Génesis 37. José era el 11º hijo de Jacob, el favorito de su padre, lo que le ganó el resentimiento de sus hermanos. Pero no fue solo el favoritismo lo que encendió la envidia. Fue algo más profundo, algo relacionado con el discernimiento de la voluntad de Dios para su vida, revelado a través de 2 sueños proféticos. En su primer sueño, José vio que él y sus hermanos estaban atando gavillas en el campo, y de repente, la gavilla de José se levantó y las gavillas de sus hermanos se inclinaron ante ella. Poco después, tuvo un segundo sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. José, joven e inexperto en el arte del discernimiento sutil, compartió estos sueños con su familia. La reacción fue inmediata y violenta. Sus hermanos lo odiaron aún más, discerniendo claramente que estos sueños significaban que él reinaría sobre ellos. Su padre Jacob, aunque lo reprendió, guardó el asunto en su corazón, lo que sugiere que discernió una posible verdad profética en lo que su hijo había visto. Estos sueños no eran meras fantasías infantiles, eran comunicaciones divinas que revelaban el propósito de Dios para José. Sin embargo, para los demás, e incluso para el joven José en ese momento, discernir su verdadero significado y propósito fue un desafío. Los hermanos los vieron como una amenaza personal, Jacob quizás como un presagio incierto. Para José, esos sueños fueron el inicio de un viaje lleno de pruebas, pero también la confirmación constante de un llamado superior. La vida de José se convierte en una serie de pruebas para su discernimiento y para el discernimiento de otros. Sus hermanos, cegados por la envidia y la incredulidad, lo vendieron como esclavo. Terminó en Egipto, en la casa de Potifar, luego injustamente en la cárcel. En cada etapa, su vida parecía desmoronarse. Sin embargo, el Espíritu de Dios estaba con él,
y José tenía una habilidad única para discernir no solo el significado de sus propios sueños, sino también los de los demás. En la prisión, José se encontró con el copero y el panadero del faraón, quienes tuvieron sueños perturbadores. Ellos estaban angustiados, buscando una interpretación. Aquí, José no solo interpretó sus sueños con precisión milagrosa, sino que discernió el origen divino de esos sueños. El copero soñó con una vid de 3 sarmientos que brotaban y producían uvas. José discernió que significaba que en 3 días sería restaurado a su puesto. El panadero soñó con 3 canastillos de pan en su cabeza que los pájaros comían. José discernió que en 3 días sería colgado y su carne devorada por las aves. Y tal como José discernió, así sucedió. Este fue un momento clave. La capacidad de José para discernir los sueños no era una habilidad humana de adivinación, sino un don de Dios. Él no estaba adivinando, estaba recibiendo revelación. Y lo más importante, un verdadero sueño o visión de Dios deja una impresión distintiva. Puede infundir una profunda paz, incluso ante una verdad difícil o una urgencia ineludible que te impulsa a la acción. Pero lo que nunca hace un sueño de Dios es dejarte en un estado de confusión persistente. La confusión es una herramienta del enemigo para paralizarte. Los sueños de Dios, aunque a veces requieran interpretación, siempre tienen una claridad subyacente en su mensaje y propósito. La cumbre del discernimiento de José llegó cuando Faraón mismo tuvo 2 sueños perturbadores que nadie en Egipto podía interpretar. El primero fue sobre 7 vacas flacas que devoraban a 7 vacas gordas. El segundo, sobre 7 espigas secas que devoraban a 7 espigas llenas y hermosas. El copero se acordó de José, y Faraón lo mandó llamar de la prisión. Ante el Faraón, José no se atribuyó el mérito. Él discernió que la capacidad venía de Dios. No está en mí, Dios será el que dé respuesta de paz a Faraón. Aquí su discernimiento fue doble. No solo discernió el significado de los sueños, 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre severa, sino que también discernió el propósito divino detrás de ellos. No eran solo una predicción, sino una advertencia y una guía para la acción. José discernió que Dios estaba revelando su plan para Egipto y para el mundo en ese momento. Y no solo interpretó, sino que también ofreció una estrategia, aconsejando a Faraón cómo prepararse para los años venideros. Este es el poder del discernimiento divino a través de sueños y visiones. No solo nos muestran lo que va a suceder, sino que nos revelan por qué sucede y qué debemos hacer al respecto. La interpretación de José no solo predijo, capacitó a Faraón para actuar sabiamente y salvar a su nación y a muchas otras de la hambruna. Su discernimiento profético le valió el puesto de gobernador de Egipto, el segundo al mando, y le permitió cumplir el propósito de Dios, preservar a su familia y a través de ellos, la línea mesiánica. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Dios todavía habla a través de sueños y visiones hoy, aunque no todos los sueños son de Dios. El discernimiento es crucial para diferenciar la imaginación o el eco de nuestras preocupaciones diarias de una auténtica comunicación divina. Un sueño de Dios siempre tendrá un propósito. Traerá consigo un sentido de significado, una verdad que resuena en tu espíritu. Puede que no lo entiendas completamente al despertar, pero no te dejará con una sensación de caos o sin sentido. En cambio, dejará una impresión, una paz o una urgencia que te impulsará a buscar a Dios para entender más. Si un sueño te confunde o te llena de temor sin un llamado a la acción, es probable que no sea de Dios. Y si hoy tú has tenido sueños que te inquietan, visiones que no logras comprender, o simplemente anhelas una forma más clara de escuchar a Dios, el mismo Dios que le dio a José la capacidad de discernir los misterios de los sueños, te está diciendo hoy a ti: abre tu corazón a las formas en que yo deseo hablarte. Pide el don de discernimiento para mis oraciones y revelaciones. Él te está invitando a prestar atención a lo que sucede en tu mente y tu espíritu mientras duermes, y a buscar su rostro para la interpretación. Recuerda, los sueños de Dios no vienen para confundirte, sino para darte paz o para impulsarte a una acción clara. Cuando Dios te hable en lo íntimo de tu espíritu, ya sea en un sueño o en una visión diurna, Él te dará la paz para recibirlo y la claridad para actuar.
Permite que el Espíritu Santo sea tu intérprete, para que los mensajes divinos no se pierdan en el olvido, sino que te guíen hacia tu propósito. Él desea revelarte sus planes de maneras que te sorprendan y te guíen con una certeza inquebrantable. Hemos aprendido que el discernimiento nos permite interpretar los mensajes de Dios a través de sueños y visiones, incluso cuando parecen enigmáticos. Pero, ¿qué sucede cuando la voz de Dios no viene en una visión nocturna, sino como un llamado claro y directo, tan real que podríamos confundirlo con otra persona? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos escuchando a Dios y no a nuestra propia imaginación, o peor aún, a una voz engañosa? Para encontrar la respuesta a esta pregunta fundamental, nos volvemos a la historia de un joven siervo en el templo que tuvo que aprender a distinguir la voz más importante de todas, la voz de Dios. Pero esto no es nuevo. Miremos la vida de Samuel en 1 Samuel 3. Samuel era un niño consagrado a Dios desde su nacimiento, dedicado al servicio en el tabernáculo, bajo la tutela del sumo sacerdote Elí. Vivía en un tiempo de gran oscuridad espiritual en Israel. La palabra de Jehová era escasa y la visión poco frecuente. Elí, aunque era sumo sacerdote, sus hijos eran corruptos y despreciaban las ofrendas al Señor, llevando al pueblo a pecar y a la indiferencia espiritual. En medio de esta desolación, Dios elige hablar a través de un niño. Una noche, mientras Samuel dormía en el templo, escuchó una voz que lo llamaba: Samuel, Samuel. El niño, pensando que era Elí, se levantó rápidamente y fue a su lado diciendo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le respondió: yo no he llamado, vuélvete a dormir. Samuel regresó a su cama. Esto sucedió 2 veces más. Cada vez, Samuel escuchaba la voz, y cada vez pensaba que era Elí. Es fascinante pensar en la simplicidad de este error. Un llamado divino tan claro, confundido con un llamado humano. Esto nos habla de nuestra propia experiencia. A menudo la voz de Dios puede ser tan sutil o tan directa que la atribuimos a cualquier otra fuente antes que a Él. La Biblia nos dice algo crucial en 1 Samuel 3 y 7. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto no significa que Samuel no supiera quién era Jehová, sino que no había tenido una experiencia personal y directa de escuchar su voz de manera distinguible. No había desarrollado aún su discernimiento espiritual para reconocer la voz de Dios. Elí, a pesar de su vejez y su propia falta de liderazgo efectivo sobre sus hijos, aún conservaba un rastro de discernimiento. Después de la tercera vez, Elí comprendió que era Jehová quien llamaba al joven. Entonces Elí instruyó a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así lo hizo Samuel. La cuarta vez que la voz lo llamó: Samuel, Samuel, él respondió exactamente como Elí le había enseñado: habla, porque tu siervo oye. Y en ese momento, Dios le reveló a Samuel un mensaje impactante sobre el juicio que vendría sobre la casa de Elí debido a la iniquidad de sus hijos. Un mensaje que, aunque difícil, Samuel tuvo que discernir, recibir y eventualmente comunicar. ¿Qué nos enseña esta poderosa historia sobre cómo reconocer la voz de Dios y, por ende, cómo ejercitar nuestro discernimiento? Primero, nos enseña que la voz de Dios puede ser tan natural que podemos confundirla con una voz humana o un pensamiento propio. A veces esperamos algo grandioso y espectacular, pero Dios a menudo susurra en lo cotidiano. El discernimiento nos ayuda a afinar nuestros oídos espirituales. Segundo, la voz de Dios siempre está alineada con su palabra, la Biblia. Lo que Dios te hable al corazón nunca va a contradecir lo que Él ya ha revelado en las Escrituras. Si una voz te dice que hagas algo que va en contra de los principios bíblicos, sin duda, no es la voz de Dios. Este es un filtro fundamental para el discernimiento. Los hijos de Elí estaban haciendo cosas que claramente violaban la ley de Dios. Si Samuel hubiera sido tentado a seguir el ejemplo de los hijos de Elí en el futuro, su conocimiento de la ley y su discernimiento de la voz de Dios le habrían protegido de ese camino de destrucción. Tercero, la voz de Dios, aun cuando te da una instrucción difícil o te revela algo impactante, trae una paz subyacente, no ansiedad descontrolada o confusión abrumadora.
Puede que te cause temor reverente o un peso de responsabilidad, como le pasó a Samuel al tener que hablar con Elí, pero no te sumerge en una angustia persistente o en una incertidumbre que te paraliza. La voz de Dios siempre apunta a la paz, aun cuando el camino que te pide seguir sea desafiante. Esa paz es un sello distintivo de su origen divino. Cuarto, la voz de Dios es personal y específica. Él llama a Samuel por su nombre. Él te llama a ti por tu nombre. Él conoce tus circunstancias, tus temores, tus habilidades. Sus instrucciones son a menudo hechas a medida para tu vida y tu propósito. Esto significa que el discernimiento de la voz de Dios es una relación personal, una intimidad que se cultiva con el tiempo al pasar tiempo en su presencia, leyendo su palabra y orando. Así como Samuel no discernió la voz al principio, pero sí lo hizo una vez que Elí lo instruyó, nosotros también necesitamos guía y práctica. Necesitamos que nuestro Elí, que puede ser un mentor espiritual o el Espíritu Santo mismo, nos enseñe a decir, habla Señor, porque tu siervo oye. La historia de Samuel nos insta a ser receptivos, a estar dispuestos a escuchar y a buscar confirmación en la palabra y en la paz del Espíritu. Nos muestra que el discernimiento no siempre es un proceso automático, a menudo requiere humildad para buscar guía, como Samuel de Elí, y paciencia para esperar la claridad. La paciencia de Samuel, al levantarse una y otra vez para ir a Elí, demuestra una disposición a obedecer incluso antes de saber de dónde venía la voz. Esa disposición es crucial para desarrollar un oído discernidor. Y si hoy tú te sientes abrumado por las voces del mundo, por los consejos contradictorios, o simplemente anhelas escuchar la voz de Dios de una manera más clara en tu vida, el mismo Dios que llamó a Samuel en la oscuridad del templo, te está diciendo hoy a ti, cultiva un oído atento. Aprende a distinguir mi voz, que es coherente con mi palabra, que trae paz a tu espíritu y que es personal para ti. Él te está invitando a desarrollar una intimidad con Él que te permitirá reconocer susurro entre el clamor. Busca su presencia, sumérgete en su palabra y con un corazón humilde dile, habla Señor, porque tu siervo oye. Verás cómo tu discernimiento se agudiza y su dirección se vuelve inconfundible en cada paso de tu camino. Tu vida será una demostración de su guía ininterrumpida. Hemos visto cómo el discernimiento nos permite reconocer la voz de Dios en lo cotidiano y en las revelaciones divinas. Pero, ¿qué ocurre cuando la voluntad de Dios se nos revela, pero no se cumple de inmediato? ¿Cómo discernimos su tiempo perfecto en medio de largas esperas, injusticias y la tentación de tomar el control en nuestras propias manos? Para profundizar en este aspecto crucial del discernimiento, viajemos a la vida de un rey conforme al corazón de Dios, un hombre que fue ungido en su juventud, pero tuvo que esperar décadas para ver la promesa cumplida, David. Pero esto no es nuevo. Miremos la vida de David, comenzando en 1 Samuel 16. David era el menor de los hijos de Isaí, un joven pastor, aparentemente insignificante a los ojos de los hombres. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir a un nuevo rey para Israel en lugar del desobediente Saúl, miró a los hermanos mayores de David, impresionantes y fuertes. Pero Dios le dijo a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta fue la primera lección de discernimiento para el propio Samuel, no juzgar por las apariencias. Finalmente David, el pastorcillo, fue traído, y en ese momento, el Espíritu de Jehová vino sobre David, desde aquel día en adelante. David fue ungido como rey. Imagínate, un joven pastor, ungido con aceite santo, recibiendo la promesa de un reino. Su discernimiento incluso en su juventud le permitió aceptar esta verdad asombrosa y entender que su vida ya no le pertenecía. Este fue el inicio de un camino donde el discernimiento de David sería constantemente probado. Sin embargo, a pesar de ser ungido, David no fue inmediatamente al trono. En cambio, pasó años sirviendo al rey Saúl, primero como músico, luego como su escudero, y más tarde como un héroe militar. La fama de David, especialmente después de derrotar a Goliat, despertó la envidia de Saúl,
Y aquí comenzó la larga y dolorosa espera de David, un periodo de persecución implacable, donde su vida estuvo en constante peligro. Saúl lo persiguió por desiertos y cuevas, intentando matarlo una y otra vez. Durante este tiempo, David tuvo múltiples oportunidades para tomar el trono por la fuerza, para ayudar a Dios a cumplir su promesa. En 1 Samuel 24 y 1 Samuel 26, encontramos dos ejemplos claros. David estaba en una cueva cuando Saúl entró a hacer sus necesidades, completamente vulnerable. Los hombres de David le instaron: «He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te parezca». Era una tentación lógica, una oportunidad perfecta para acabar con su sufrimiento y reclamar lo que ya era suyo por unción divina. Pero el discernimiento de David brilló con una claridad asombrosa. Él discernió que aunque Saúl era su enemigo personal y un rey desobediente, seguía siendo el ungido de Jehová. No era su papel levantar su mano contra el que Dios había puesto, aunque temporalmente en el trono. Él discernió el tiempo de Dios. Cortó un pedazo del manto de Saúl como prueba, pero su conciencia lo remordió por haberlo hecho. Este fue un acto de profundo discernimiento y sumisión a la voluntad divina, incluso cuando esa voluntad significaba más sufrimiento y espera. Más tarde, David tuvo otra oportunidad similar, encontrando a Saúl durmiendo en su campamento, con la lanza y la jarra de agua a su lado. Abisai, uno de sus hombres, le rogó: «Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo clavaré en la tierra de un solo golpe, y no le daré segundo». De nuevo, la lógica humana presentaba una solución rápida y definitiva a su problema. Pero de nuevo, David discernió que no era la voluntad de Dios. «No extiendas tu mano contra el ungido de Jehová», respondió. Él no permitió que la impaciencia, la venganza o el deseo legítimo de ver la promesa cumplida lo llevaran a desobedecer a Dios. ¿Qué nos enseña esto sobre el discernimiento? Nos enseña que el discernimiento no solo es reconocer la voz de Dios para un llamado, sino también para reconocer el tiempo de Dios para ese llamado. Nos enseña a discernir entre una oportunidad y una tentación, entre lo que parece una solución rápida y lo que es el plan perfecto de Dios. El enemigo a menudo nos ofrece atajos que nos desvían del camino de Dios, incluso si el final parece el mismo. El discernimiento de David fue una prueba constante de su paciencia y su confianza en que Dios es fiel a sus promesas, a su manera y en su tiempo. Él discernió que el carácter y la integridad eran más importantes que la inmediatez del cumplimiento de la promesa. Su discernimiento también se manifestó en su capacidad de discernir el espíritu de sus consejeros, y cuando un consejo humano no estaba alineado con la voluntad de Dios. Además, la vida de David nos enseña que el discernimiento es crucial en la batalla espiritual. No solo luchó contra gigantes físicos como Goliat, sino también contra el espíritu de celos y persecución de Saúl. David tuvo que discernir la fuente de esa hostilidad y cómo responder de una manera que honrara a Dios, no por sus propias fuerzas o por venganza. Su discernimiento espiritual le permitió confiar en la protección de Dios, incluso cuando era acorralado y parecía no haber salida. Él no reaccionó con carne, sino con espíritu, sabiendo que su vindicación vendría del Señor. Y si hoy tú te encuentras en un periodo de espera, anhelando el cumplimiento de una promesa de Dios, o enfrentando injusticias y tentaciones para tomar el control de tu situación, el mismo Dios que mantuvo a David a salvo y lo llevó al trono en su tiempo perfecto, te está diciendo hoy a ti: confía en mi tiempo. Discierne las oportunidades que te presento de las tentaciones que te desvían. No extiendas tu mano sobre lo que no te he entregado, porque mi plan es perfecto y mi tiempo es mejor que el tuyo. Él te está invitando a desarrollar un discernimiento que te permita ser paciente en la aflicción, fiel en la espera, y a responder a las batallas espirituales con sabiduría divina, sabiendo que tu vindicación y tu propósito se cumplirán a su manera y a su tiempo. Permite que el ejemplo de David te inspire a esperar con un corazón discernidor, confiando que la fidelidad de Dios te llevará a tu destino real.
Hemos navegado por la importancia del discernimiento para escuchar la voz de Dios en los llamados personales y para confiar en su tiempo en medio de las esperas. Pero en un mundo lleno de información, de influencias diversas y lamentablemente de voces que buscan desviar y engañar, ¿cómo podemos protegernos? ¿Cómo discernimos lo genuino de lo falso, la verdad de la mentira, cuando se presentan con apariencias tan convincentes? La clave, como nos enseñó Jesús, radica en discernir los frutos. Pero esto no es nuevo. Miremos las palabras de Jesús mismo en Mateo 7:20. Jesús, el maestro por excelencia del discernimiento, advirtió a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta advertencia es tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. En la era actual, con la proliferación de información en Internet y redes sociales, las voces que se presentan como sabiduría o espiritualidad son innumerables. ¿Cómo saber cuáles seguir y cuáles evitar? La respuesta de Jesús es poderosa y práctica. Por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus palabras elocuentes, por sus grandes seguidores, por sus milagros aparentes o por la autoridad que se atribuyen. Dijo por sus frutos. Y luego añadió una analogía que nos permite entenderlo con total claridad. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Aquí vemos la esencia del discernimiento para la protección. No se trata de juzgar las intenciones del corazón de una persona. Solo Dios puede hacerlo, sino de evaluar el resultado, el impacto, la evidencia visible de su vida, sus enseñanzas, sus acciones, y aun las situaciones a las que nos enfrentamos. Un vestido de oveja puede ser muy convincente. Puede ser una sonrisa encantadora, palabras dulces, promesas atractivas, o una fachada de piedad. Pero el lobo rapaz que está dentro, tarde o temprano, revelará su verdadera naturaleza a través de sus frutos. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que el discernimiento es la herramienta divina para la evaluación. Nos capacita para mirar más allá de la superficie y ver la verdadera naturaleza de las cosas. Si alguien dice ser un profeta de Dios, pero sus enseñanzas contradicen la Biblia, sus frutos son malos. Si una doctrina promete libertad pero te lleva a la esclavitud o a la confusión, sus frutos son malos. Si una persona dice amarte, pero sus acciones te manipulan o te dañan consistentemente, sus frutos son malos. El discernimiento nos permite hacer las preguntas correctas. ¿Esta persona o situación me acerca más a Dios o me aleja de Él? Las palabras de esta persona coinciden con sus acciones. Esta enseñanza produce paz y vida, o confusión y división. Los resultados de seguir este camino son alineados con el carácter de Cristo. Si un árbol dice ser de manzanas pero produce espinas, lo discernimos como falso. De la misma manera, si una persona o idea dice ser de Dios pero produce frutos de egoísmo, manipulación, contención o cualquier cosa que no sea amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5:22, 23. Debemos ejercer el discernimiento y protegernos. Este principio se aplica no solo a las personas que nos enseñan, sino también a las decisiones y caminos que elegimos. A veces, una oportunidad puede parecer muy buena, muy lucrativa, muy correcta a los ojos del mundo, pero si al examinar sus frutos potenciales, el impacto en tu carácter, en tu familia, en tu relación con Dios, discernimos que producirá malos frutos a largo plazo, entonces debemos rechazarla. El discernimiento nos capacita para decir no a aquello que el mundo aplaude, pero que Dios condena, o que simplemente no es para nosotros. Y si hoy tú te sientes bombardeado por ideas, consejos y personas que reclaman la verdad o te ofrecen soluciones rápidas, el mismo Jesús que nos advirtió sobre los lobos con piel de oveja, te está diciendo hoy a ti: agudiza tu discernimiento. No te dejes engañar por las apariencias o las palabras bonitas. Mira los frutos, observa las vidas, los resultados,
el impacto de las decisiones y las enseñanzas. Él te está capacitando para ser un consumidor sabio de información, un oyente crítico de las voces que te rodean y un guardián de tu corazón y tu espíritu. A través del discernimiento de los frutos, podrás protegerte del engaño y caminar con seguridad en la verdad de Dios, edificando tu vida sobre cimientos sólidos que producen vida abundante y gozo duradero. La verdad siempre produce vida, y el engaño, eventualmente, produce muerte. Hemos aprendido que el discernimiento nos protege del engaño al permitirnos evaluar los frutos de personas y situaciones. Pero, ¿cómo accedemos a ese discernimiento profundo y constante que necesitamos en cada faceta de nuestra vida? ¿Quién es esa voz interna, esa guía confiable que nos susurra la verdad, nos alerta del peligro y nos impulsa hacia el propósito de Dios? La respuesta es clara y poderosa: el Espíritu Santo, nuestra guía definitiva para el discernimiento. Pero esto no es nuevo. Miremos la vida de Felipe en Hechos 8 y 26. 40. Felipe era uno de los 7 diáconos elegidos por la iglesia primitiva, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Había estado predicando el Evangelio en Samaria con gran éxito, viendo milagros y conversiones masivas. Podría haberse sentido satisfecho y haber permanecido allí donde las cosas iban bien y su ministerio florecía. Sin embargo, en medio de este éxito, recibió una dirección inusual. El relato dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Imagina el discernimiento que esto requirió. Dejar un avivamiento, una zona de confort y éxito evidente, para ir a un camino desierto, aparentemente sin un plan o propósito claro. La obediencia de Felipe ya era un acto de discernimiento, confiando en la voz angélica como una dirección divina. No cuestionó el por qué o el para qué, simplemente obedeció. Al llegar al camino desierto, la guía del Espíritu Santo se hizo aún más específica, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Dentro del carro había un eunuco etíope, un alto funcionario de la reina Candace, que regresaba de adorar en Jerusalén y leía en voz alta un pasaje del profeta Isaías. Aquí, el discernimiento del Espíritu Santo en Felipe fue crucial. No fue una suposición, no fue intuición humana, fue una dirección precisa y sobrenatural. Felipe no sabía quién era el hombre en el carro, ni qué estaba leyendo, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. El discernimiento de Felipe le permitió obedecer ese impulso específico, acercarse al carro y entablar una conversación que cambiaría la vida del eunuco. Felipe escuchó al eunuco leer un pasaje de Isaías 53:3, que habla de cómo oveja fue llevado al matadero. El eunuco estaba perplejo, preguntándose de quién hablaba el profeta. Y aquí, el Espíritu Santo le dio a Felipe el discernimiento para entender el corazón del hombre y la oportunidad perfecta para predicar el Evangelio. Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. La conversación fluyó, guiada por el Espíritu. El eunuco entendió, creyó y pidió ser bautizado. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Después del bautismo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, sino que siguió su camino gozoso. Esta historia es un poderoso ejemplo de cómo el Espíritu Santo es nuestra guía por excelencia para el discernimiento en cada situación de la vida. ¿Qué nos enseña esto? Primero, el Espíritu Santo nos da dirección específica y a menudo inesperada. Así como le dijo a Felipe que fuera al desierto o que se acercara a un carro en particular, el Espíritu puede darnos pistas o señales que no tienen sentido para nuestra lógica, pero que son parte de un plan divino más grande. El discernimiento nos ayuda a reconocer estas indicaciones. No son siempre voces audibles, a veces son una fuerte convicción, una paz que no puedes explicar, un versículo bíblico que cobra vida de repente, o incluso una persona que se cruza en tu camino en el momento justo. Segundo, el Espíritu Santo nos da discernimiento para el momento oportuno. Felipe fue guiado precisamente a ese camino, en ese momento,
cuando el eunuco estaba leyendo ese pasaje. El Espíritu nos ayuda a reconocer las puertas abiertas divinas, los momentos perfectos para actuar, para hablar, para callar, para esperar. No se trata solo de saber qué hacer, sino cuándo hacerlo. Este es un aspecto crítico del discernimiento, especialmente en las relaciones personales o en el ministerio. Tercero, el Espíritu Santo nos da entendimiento y sabiduría para las Escrituras. El eunuco leía, pero no entendía. Felipe, lleno del Espíritu, pudo explicarle el significado cristológico de Isaías 53. El Espíritu Santo no solo nos da discernimiento sobre situaciones externas, sino que también ilumina nuestra comprensión de la palabra de Dios. Nos ayuda a aplicar la verdad bíblica a nuestras circunstancias, haciendo que la Biblia sea viva y relevante para nuestras decisiones diarias. Sin el discernimiento del Espíritu, la Biblia podría ser solo un libro antiguo. Con él, es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Salmos 119, 105. Cuarto, el Espíritu Santo nos da sensibilidad a las necesidades de los demás. Felipe discernió la perplejidad del eunuco y su anhelo espiritual. El discernimiento no es solo para nuestro beneficio personal, sino que a menudo nos capacita para ser un instrumento de Dios en la vida de otros. Nos permite ver dónde hay dolor, confusión o una búsqueda de Dios, y nos impulsa a actuar con amor y verdad. Finalmente, el Espíritu Santo opera de forma práctica y poderosa. No es una guía teórica, es una guía que nos mueve a la acción y produce resultados tangibles, vidas transformadas, decisiones sabias y el cumplimiento del propósito de Dios. La vida de Felipe, al igual que la nuestra, demuestra que cuando nos rendimos a la guía del Espíritu Santo, nuestro discernimiento se agudiza y nos convertimos en canales poderosos de la voluntad de Dios. Él no solo nos dice qué discernir, sino que nos da la capacidad de hacerlo. Y si hoy tú anhelas una guía más clara en tu vida, si quieres tomar decisiones que honren a Dios y que te lleven a tu propósito, el mismo Espíritu Santo que guió a Felipe en el desierto, te está diciendo hoy a ti: ríndete a mi guía. Cultiva tu relación conmigo a través de la oración y la palabra. Pide que te dé un espíritu de sabiduría y revelación para que puedas discernir mi voz y mi voluntad en cada paso. Él te está invitando a depender de Él para que tu discernimiento no sea una lucha constante, sino un fluir natural de su presencia en tu vida. Él es tu ayudador, tu consolador y el agente de discernimiento que Dios te ha dado para que nunca camines solo ni confundido. Abre tu corazón, escucha su susurro y síguelo. Él te llevará a lugares de propósito y paz que nunca imaginaste. Hemos visto cómo el Espíritu Santo nos capacita para el discernimiento en la vida cotidiana y en las interacciones personales. Pero, ¿qué ocurre cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse? Cuando nos enfrentamos a situaciones que amenazan nuestra seguridad, nuestro bienestar o incluso nuestra vida. En momentos de crisis, la presión es inmensa, el miedo puede nublar el juicio, y la necesidad de una dirección clara y divina se vuelve más apremiante que nunca. ¿Cómo podemos discernir la voluntad de Dios en el ojo de la tormenta? Para explorar este crucial aspecto, nos volvemos a la extraordinaria historia de Daniel, un hombre que demostró un discernimiento profético y salvador en una crisis de vida o muerte. Pero esto no es nuevo. Miremos la vida de Daniel en Daniel 2. Daniel era un joven judío exiliado en Babilonia, un cautivo en una tierra extraña y hostil. Sin embargo, por la gracia de Dios y su propia integridad, él y sus amigos fueron elevados a posiciones de influencia en la corte del rey Nabucodonosor. Este rey pagano, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Un sueño tan vívido y aterrador que lo dejó sin aliento, pero tan esquivo que al despertar no podía recordarlo. En su desesperación, Nabucodonosor convocó a todos los magos, astrólogos, hechiceros y caldeos de su reino. Les exigió no solo la interpretación del sueño, sino, y aquí viene la crisis, que primero le dijeran cuál había sido el sueño. Si no lo hacían, él los haría pedazos y convertiría sus casas en montones de escombros. Era una sentencia de muerte para todos los sabios del reino si fallaban,
una situación de vida o muerte para cada uno de ellos, y por extensión, también para Daniel y sus amigos, que formaban parte de ese grupo. Los sabios de Babilonia, acostumbrados a la adivinación y la interpretación de símbolos, estaban consternados. Razonaron con el rey, diciéndole que nadie en la tierra podía hacer tal cosa, que solo los dioses podían revelar un sueño desconocido. Pero el rey estaba inflexible. Su furia se encendió, y dio la orden de ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Aquí es donde entra en juego el discernimiento de Daniel. Cuando la orden de ejecución llegó hasta él y sus amigos, Daniel no entró en pánico, no se resignó a su destino. En lugar de eso, actuó con una calma y una sabiduría extraordinarias. Su primer paso fue acercarse a Arioc, el capitán de la Guardia Real, y con discernimiento y tacto, le preguntó, ¿cuál es la causa de este edicto tan severo del rey? Una pregunta simple, pero que abrió la puerta a la comprensión de la magnitud de la crisis. Una vez que Daniel entendió la situación, no confió en su propia inteligencia o en alguna técnica babilónica. Su discernimiento, cultivado a través de años de fidelidad a Dios en una tierra extranjera, le indicó el único camino posible, la oración. Él pidió al rey que le diera tiempo, prometiendo que él y sus compañeros rogarían al Dios del cielo para que revelara el misterio. Daniel sabía que solo Dios, el Dios que revela los secretos, podía ofrecer la solución a esta crisis inminente. Daniel y sus amigos oraron fervientemente, pidiéndole a Dios misericordia sobre este misterio, para que no pereciesen Daniel y sus compañeros con los otros sabios de Babilonia. Y esa misma noche, la revelación divina llegó a Daniel en una visión. Dios no solo le reveló el sueño del rey con todos sus detalles, la gran imagen con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro, sino también su interpretación profética detallada sobre los imperios futuros. Al día siguiente, Daniel regresó ante el rey. Aquí su discernimiento se manifiesta no solo en la revelación, sino en la humildad y la atribución de la gloria a Dios. No se jactó de su sabiduría. Dijo a Nabucodonosor, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden declarar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Su discernimiento le permitió no solo ver la verdad divina, sino también comunicarla de una manera que glorificaba a Dios y movía el corazón del rey. ¿Qué nos enseña esto sobre el discernimiento en tiempos de crisis? Primero, nos enseña que el discernimiento en crisis comienza con la calma y la búsqueda de la fuente correcta. En lugar de dejarse llevar por el pánico o la desesperación, Daniel mantuvo la compostura y buscó a Dios. En la crisis, nuestra primera inclinación debe ser hacia la fuente de toda sabiduría. El discernimiento nos ayuda a frenar, a no reaccionar impulsivamente, y a buscar a Dios antes de tomar cualquier decisión. Segundo, el discernimiento nos impulsa a la intercesión y la dependencia total de Dios. Daniel no dijo iré a pensarlo, dijo rogaremos al Dios del cielo. Cuando las soluciones humanas fallan y la situación parece imposible, el discernimiento nos lleva a la oración, reconociendo que solo la sabiduría de Dios puede penetrar lo desconocido y lo incomprensible. Tercero, el discernimiento en crisis puede salvar vidas, literal y espiritualmente. La interpretación de Daniel no solo salvó su propia vida y la de sus amigos, sino también la de todos los sabios de Babilonia. A nivel espiritual, el discernimiento en una crisis puede evitar que tomemos decisiones que nos lleven por caminos de destrucción, protegiéndonos de errores con consecuencias duraderas. Nos permite ver la salida que Dios ha provisto cuando nos sentimos acorralados. Cuarto, el discernimiento en crisis revela el poder y la soberanía de Dios en medio de la adversidad. La historia de Daniel no solo es sobre su discernimiento, sino sobre cómo Dios se revela como el único que puede revelar los secretos y que tiene control sobre la historia y el destino de las naciones. Esto fortalece nuestra fe y nos recuerda que ninguna situación es demasiado grande para Él. Finalmente, el discernimiento en tiempos de crisis nos equipa para dar testimonio de Dios de una manera poderosa. La respuesta de Daniel no solo impresionó al rey,
sino que lo llevó a reconocer el poder del Dios de Daniel. Tu discernimiento en tus momentos de crisis puede convertirse en un testimonio vivo para los que te rodean, mostrando la realidad de un Dios que guía y protege. Y si hoy tú te encuentras en medio de una crisis personal, familiar o incluso global, sintiéndote abrumado y sin saber qué camino tomar, el mismo Dios que reveló el misterio a Daniel y salvó a innumerables vidas, te está diciendo hoy a ti, no te desesperes. Yo soy el Dios que revela los secretos. Busca mi rostro con un corazón humilde, y yo te daré el discernimiento que necesitas para ver más allá de la confusión y encontrar la salida. Él te está invitando a confiar en su sabiduría sobrenatural para navegar la tormenta. Con un corazón que discierne y una vida arraigada en la oración, la crisis se convierte no en un punto final, sino en una plataforma para la manifestación de su gloria y tu victoria. Hemos explorado cómo el discernimiento nos guía en momentos de crisis y nos permite recibir revelaciones divinas. Pero, ¿qué sucede en el día a día, en el tejido mismo de nuestras vidas, nuestras relaciones? ¿Cómo discernimos las personas que nos edifican de aquellas que nos drenan o nos manipulan? ¿Cómo construimos conexiones que reflejen el amor de Cristo y nos impulsen hacia nuestro propósito, en lugar de desviarnos? Para navegar este complejo terreno, el discernimiento es una brújula indispensable, pero esto no es nuevo. Miremos los principios de las relaciones en las Escrituras, como Proverbios 18 y 24 que dice: el hombre que tiene amigos debe mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y Juan 13 y 34, donde Jesús nos da un nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Estos versículos nos dan la base de lo que deben ser las relaciones en el reino de Dios: lealtad, edificación mutua y un amor sacrificial. Sin embargo, no todas las relaciones que se presentan en nuestra vida cumplen con estos criterios, y es aquí donde nuestro discernimiento es vital. A lo largo de nuestra vida, especialmente a medida que envejecemos y nuestras prioridades cambian, las relaciones se vuelven más preciosas, pero también más críticas. Hemos acumulado experiencias, hemos visto lo que funciona y lo que no. Ya no estamos para juegos o superficialidades. Anhelamos conexiones auténticas, que nutran nuestra alma y honren a Dios. Sin embargo, el mundo está lleno de personas con diversas intenciones, y el discernimiento es nuestra primera línea de defensa para proteger nuestro corazón y nuestro camino. ¿Cómo se aplica el discernimiento en las relaciones? Se aplica en varios niveles. Primero, discernir los frutos de las personas. Al igual que Jesús nos enseñó a discernir los falsos profetas por sus frutos, debemos aplicar el mismo principio a nuestras amistades, asociaciones e incluso relaciones familiares. ¿Qué frutos produce esta persona en mi vida? ¿Me inspira a ser más como Cristo o me arrastra hacia abajo con negatividad, chismes o actitudes destructivas? ¿Me anima en mi fe o la debilita? Una persona puede profesar mucho amor o lealtad con palabras, pero sus acciones, sus patrones de comportamiento a lo largo del tiempo, son el verdadero indicador de su carácter. El discernimiento nos permite ver más allá de las palabras bonitas y enfocarnos en las acciones consistentes. Una relación sana produce frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en ambas partes. Si constantemente sientes que te usan, te manipulan, o que siempre das sin recibir, tu discernimiento debe activarse. Segundo, discernir las señales de manipulación o control. En las relaciones, no siempre las intenciones son puras. Algunas personas, consciente o inconscientemente, buscan controlar, manipular o explotar emocionalmente a otros. Esto puede ser sutil: culpabilidad, victimización, críticas constantes disfrazadas de ayuda, o un constante pedir sin dar. El discernimiento nos permite identificar estos patrones tóxicos. Nos da la sabiduría para reconocer cuando alguien está buscando su propio beneficio a costa del nuestro, o cuando una amistad se ha convertido en una carga unidireccional. La paz interior es un gran indicador. Si una relación te roba constantemente la paz, es una señal para discernir su impacto en tu vida.
La voz de Dios siempre busca nuestra libertad y nuestro bienestar. Tercero, discernir la compatibilidad de espíritu. No se trata solo de que alguien sea bueno o malo, sino de si su espíritu se alinea con el tuyo en el propósito de Dios. Como creyentes, estamos llamados a la comunión con otros creyentes. Si bien el amor de Cristo nos llama a amar a todos, el nivel de intimidad y la influencia que permitimos en nuestras vidas debe ser discernido. Esta persona comparte mis valores fundamentales, estamos remando en la misma dirección espiritual, nuestra relación glorifica a Dios y nos impulsa en su voluntad. Proverbios 13 y 20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El discernimiento nos ayuda a elegir sabiamente nuestras compañías más cercanas. Cuarto, discernir el momento para establecer límites o para alejarse. Esta es una de las aplicaciones más difíciles del discernimiento en las relaciones, especialmente cuando hay lazos familiares o de larga data. El discernimiento nos capacita para saber cuándo es necesario establecer límites saludables para protegernos, y cuándo, lamentablemente, una relación ha llegado a un punto en el que su toxicidad supera cualquier potencial de edificación. Esta no es una decisión que se tome a la ligera, sino con mucha oración y la guía del Espíritu Santo, buscando la sabiduría que nos permita actuar con amor, pero también con firmeza y protección. El objetivo no es juzgar, sino proteger la paz y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Finalmente, el discernimiento en las relaciones nos permite fomentar conexiones que reflejen el amor de Cristo. Cuando discernimos el carácter de Dios en otros y la manera en que podemos ser un reflejo de ese amor, nuestras relaciones se transforman en canales de bendición. Esto significa discernir cómo amar a los difíciles, cómo perdonar a los que nos ofenden, cómo extender la gracia y cómo edificar a los que están a nuestro lado. El discernimiento nos permite ser pacificadores, reconciliadores y sembradores de vida en nuestras interacciones. Nos ayuda a ver el potencial en los demás y a invertir en relaciones que tienen un fundamento eterno. Y si hoy tú te sientes desafiado en tus relaciones, luchando por discernir quiénes deben permanecer cerca o cómo manejar interacciones difíciles, el mismo Dios que nos dio a Jesús como el modelo de amor relacional perfecto, te está diciendo hoy a ti, pide discernimiento para tus relaciones, observa los frutos, sintoniza tu espíritu con el mío para identificar la verdadera naturaleza de cada conexión. Él te está invitando a proteger tu corazón con toda diligencia, a elegir sabiamente a tus compañeros de viaje y a construir relaciones que no solo te nutran, sino que glorifiquen su nombre. El discernimiento en tus relaciones te traerá paz, protección y la alegría de conexiones auténticas que reflejan el amor incondicional de Dios, no solo para tu propio bien, sino para que también seas un canal de discernimiento y bendición para otros en sus propias relaciones. Hemos explorado cómo el discernimiento nos ayuda a navegar las complejidades de nuestras relaciones y a protegernos del engaño, pero en el corazón de todo discernimiento, de toda sabiduría divina, hay un ancla inquebrantable: la oración. Es a través de la oración que nos conectamos directamente con la fuente de toda verdad, y es en esa comunión íntima donde nuestra perspectiva se alinea con la suya, abriendo el camino para una claridad sobrenatural en cada decisión. Pero esto no es nuevo. Miremos las poderosas palabras del apóstol Santiago en Santiago 1 y 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo es una promesa audaz y directa, una invitación a la fuente inagotable de discernimiento. La sabiduría de la que habla Santiago no es meramente intelectual, sino la capacidad divina para ver la vida desde la perspectiva de Dios, para tomar decisiones que honran su voluntad y para entender su propósito en medio de las pruebas. Esto es, en esencia, discernimiento. A lo largo de nuestra vida, y especialmente en esta etapa, donde quizás las responsabilidades son diferentes o las decisiones futuras parecen más trascendentales, la oración se convierte en el motor de nuestro discernimiento. No es solo un ritual, es una conversación vital,
un acto de dependencia que nos abre a la mente de Cristo. ¿Cómo opera la oración como fuente de discernimiento? Primero, la oración alinea nuestra perspectiva con la de Dios. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que entramos en su presencia. Al hacerlo, nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras prioridades comienzan a transformarse y a alinearse con los suyos. Lo que antes veíamos con ojos humanos, ahora lo empezamos a ver con ojos espirituales. El clamor de nuestro corazón, si es genuino, es por su voluntad, no solo por la nuestra. Esto es fundamental para el discernimiento. A menudo, no es que Dios no esté hablando, sino que no estamos escuchando desde la perspectiva correcta. La oración ajusta nuestra antena espiritual. Segundo, la oración nos otorga humildad para reconocer nuestra propia limitación. Santiago 1:5 comienza con: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Reconocer que no tenemos todas las respuestas, que nuestra propia inteligencia es limitada y que podemos equivocarnos, es el primer paso hacia el verdadero discernimiento. La oración es una confesión de nuestra dependencia, una rendición que abre la puerta para que la sabiduría de Dios fluya. Sin humildad, podemos confundir nuestra opinión o deseo con la voluntad de Dios. Tercero, la oración abre el canal para la revelación y la claridad. Cuando pedimos sabiduría a Dios en oración, Él promete darla abundantemente y sin reproche. Esto significa que no solo nos dará un poquito, sino que nos inundará con la claridad que necesitamos, y no nos regañará por nuestra ignorancia. La revelación puede venir de muchas formas: una palabra en la Biblia, que cobra vida, un pensamiento claro en nuestra mente, la confirmación a través de circunstancias, o la voz del Espíritu Santo, que ya hemos discutido. La oración es el acto de abrirnos para recibir estas formas de guía. Cuarto, la oración nos ayuda a vencer la duda y la incredulidad. Miremos el ejemplo de Tomás en Juan 20 y 24, 29. Después de la resurrección de Jesús, Tomás no estaba presente cuando Jesús se apareció a los demás discípulos. Cuando le contaron lo que habían visto, Tomás declaró: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Su mente estaba bloqueada por la duda y la necesidad de una prueba tangible. Una semana después, Jesús se apareció de nuevo, y esta vez Tomás estaba con ellos. Jesús invitó a Tomás a tocar sus heridas, y Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta historia nos habla directamente de cómo la oración, y la fe que la acompaña, es esencial para el discernimiento. La duda es un enemigo del discernimiento. Cuando dudamos de la capacidad de Dios para hablarnos, o de su buena voluntad para guiarnos, cerramos el canal de la revelación. La oración perseverante, combinada con la fe de que Dios responderá, desvanece las tinieblas de la incredulidad. No se trata de sentir que Dios nos habla, sino de confiar en su promesa de que Él responde cuando pedimos. La frase de Jesús: no seas incrédulo, sino creyente, es un llamado a confiar en la guía de Dios, incluso cuando no la entendemos completamente. Nuestra oración debe ir acompañada de una expectativa de fe, creyendo que Él responderá y nos dará el discernimiento que pedimos. Quinto, la oración nos lleva a un estado de paz, que es un indicador de discernimiento. Filipenses 4 y 6, 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La verdadera paz nace cuando tomamos decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Cuando hemos orado sinceramente por discernimiento y hemos actuado en fe, la paz de Dios es como un guardián para nuestro corazón y nuestra mente, confirmando que estamos en el camino correcto. Si sientes una inquietud persistente después de una decisión, es una señal para volver a la oración y pedir más discernimiento. Sexto, la oración nos ayuda a protegernos de falsas enseñanzas. En Hechos 17 y 11 leemos sobre los bereanos, que eran más nobles que los de Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los bereanos no solo oraban, también verificaban todo con la Biblia. La oración afina nuestro oído espiritual para la voz de Dios, y la lectura y meditación de la Biblia nos da el estándar por el cual discernir la verdad del error. La oración nos da la iluminación para entender la Biblia, y la Biblia nos da el fundamento para discernir lo que es de Dios. Ambas van de la mano, y si hoy tú te sientes paralizado por la duda, abrumado por la falta de claridad, o simplemente anhelas esa certeza en tu corazón que solo Dios puede dar, el mismo Dios que promete dar sabiduría abundantemente, te está diciendo hoy a ti: ven a mí en oración, pide con fe, sin dudar, derrama tu corazón y permite que mi paz inunde tus pensamientos. Él te está invitando a hacer de la oración tu primera y principal herramienta para el discernimiento. No hay pregunta demasiado pequeña, ni decisión demasiado grande para llevarla a sus pies. Con un corazón que ora y un espíritu que confía, verás cómo la niebla de la confusión se disipa, y la luz clara del discernimiento divino ilumina cada uno de tus pasos, trayéndote la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la clave para la certeza en tu camino. Hemos recorrido un camino profundo, aprendiendo cómo el discernimiento es vital para entender la voz de Dios, protegernos del engaño, edificar relaciones sanas y hallar claridad a través de la oración. Ahora, al final de este viaje, nos preguntamos: ¿cuál es el resultado final de vivir una vida de discernimiento constante? ¿Cómo nos afecta esto en nuestra paz interior y en la revelación de nuestro propósito a medida que avanzamos hacia el futuro, especialmente en esta etapa de la vida? El discernimiento no solo te ayuda a navegar el presente, sino que ilumina el camino por venir, trayendo una paz que el mundo no puede dar. Pero esto no es nuevo. Miremos las promesas de Dios en su palabra que nos hablan directamente de esta paz y propósito futuro. Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Jeremías 29:11, una promesa tan amada: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estos versículos, en su esencia, son un llamado al discernimiento de la voluntad y el corazón de Dios para nuestras vidas y para nuestro futuro. A medida que avanzamos en la vida, las preguntas sobre el futuro pueden volverse más apremiantes. ¿Estoy en el camino correcto? ¿He cumplido mi propósito? ¿Qué me depara el mañana? La ansiedad por lo desconocido es una carga pesada. Sin embargo, el discernimiento, cuando se cultiva consistentemente, es el antídoto divino para esa ansiedad, reemplazándola con una paz interior profunda y una claridad sobre el propósito que Dios tiene para nosotros, sin importar nuestra edad. ¿Cómo nos trae paz interior el discernimiento para el futuro? Primero, al alinear nuestras decisiones con la voluntad de Dios. La paz verdadera no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que estamos donde Dios quiere que estemos, y haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Cuando discernimos su voluntad en cada paso, cada elección, nos libramos de la carga de la incertidumbre y el arrepentimiento. Saber que nuestras decisiones están respaldadas por la sabiduría divina nos da una calma inquebrantable, incluso en medio de las tormentas. La paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es el sello que confirma que hemos discernido correctamente. Segundo, al vencer la preocupación y el afán, cuando entregamos nuestras peticiones a Dios en oración con un corazón que busca discernimiento, Él toma nuestras ansiedades. Él es el Dios que tiene pensamientos de paz para nosotros, no de mal. El discernimiento nos permite confiar en esa verdad. Nos ayuda a diferenciar entre una precaución sabia y una preocupación inútil. Nos capacita para soltar el control de lo que no podemos manejar y confiar en la providencia de un Dios que ya conoce nuestro futuro y tiene un plan para él. El discernimiento nos libera para vivir en el presente con fe,
sabiendo que el futuro está en sus manos. Tercero, al fijar nuestros ojos en Dios. Proverbios 4 y 25, 27 nos aconseja: tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean afirmados. No te apartes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Esto no es solo un consejo prudente, es un llamado al discernimiento continuo. Significa que a medida que avanzamos, debemos mantener nuestra mirada fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El discernimiento nos ayuda a evitar las distracciones y las desviaciones que podrían sacarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Es una vigilancia espiritual que nos permite reconocer cuando un camino parece bueno pero nos lleva lejos del centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo nos revela el discernimiento nuestro propósito para el futuro? Primero, el discernimiento nos ayuda a identificar nuestro llamado incluso en lo ordinario. Volvamos al ejemplo de Moisés en la zarza ardiente, que tocamos brevemente antes. Moisés no estaba buscando un llamado monumental cuando vio la zarza. Estaba haciendo su trabajo diario, pastoreando ovejas. Fue su discernimiento lo que le permitió ver lo sobrenatural en lo natural, lo divino en lo mundano, y reconocer que Dios tenía un plan para él en esa circunstancia particular. De la misma manera, tu propósito no siempre se revelará en un gran evento o una visión dramática. El discernimiento te permite ver cómo Dios te ha preparado, te ha dotado y te ha posicionado en esta etapa de tu vida, para servirle de maneras que quizás no te parezcan grandiosas, pero que son vitales en su reino. Puede ser en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia, o incluso en tu retiro. Segundo, el discernimiento nos capacita para tomar decisiones sabias que construyen nuestro propósito. Cada elección que hacemos, grande o pequeña, contribuye a la senda de nuestra vida. El discernimiento nos guía para elegir los caminos que se alinean con nuestro llamado divino, incluso si eso significa decir no a oportunidades que el mundo consideraría deseables. No se trata de una serie de síes ciegos, sino de decisiones discernidas que, como piezas de un rompecabezas, se unen para formar la imagen clara del propósito de Dios para tu vida. Esto incluye discernir dónde invertir tu tiempo, tus talentos y tus recursos en esta etapa de la vida. Tercero, el discernimiento nos permite ajustar el rumbo cuando Dios lo indica. El camino de la vida no siempre es una línea recta. A veces Dios nos llama a girar, a detenernos o a acelerar. El discernimiento nos mantiene sensibles a estas señales de ajuste. Así como un buen capitán ajusta su rumbo según el viento y las corrientes, nosotros, guiados por el discernimiento, podemos adaptarnos a los cambios de dirección que Dios nos doña. Esto es especialmente relevante en esta etapa de la vida, donde las transiciones son comunes. El discernimiento te da la flexibilidad para responder a los nuevos planes y estaciones que Dios trae. Cuarto, el discernimiento te lleva a la verdadera libertad y al gozo. Cuando vives una vida discernida, no eres esclavo de las expectativas de los demás, de las tendencias del mundo o de tus propias inseguridades. Eres libre para ser quien Dios te creó para ser, para vivir el propósito para el cual fuiste diseñado. Esta libertad no es un libertinaje, sino una profunda paz y gozo que surge de saber que estás caminando en la voluntad de aquel que te ama más que a nadie. Amado amigo, amada amiga, el poder del discernimiento no es solo una habilidad espiritual, es una forma de vida. Es la clave para vivir con paz, propósito y confianza en cada etapa. Es la certeza de que no estás caminando a ciegas, sino que tienes al Espíritu Santo como tu guía inerrante, a la palabra de Dios como tu mapa infalible, y a un Padre Celestial que anhela revelarte sus pensamientos de paz para tu futuro. No hay nada más liberador que vivir con la convicción de que estás siguiendo las señales de Dios, paso a paso, hasta el cumplimiento pleno de tu propósito. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Has invertido tu valioso tiempo en un viaje que pocos se atreven a emprender. El viaje hacia la comprensión profunda del discernimiento divino, y esa perseverancia es en sí misma una señal de que tu corazón anhela la claridad y el propósito que solo Dios puede dar. Quiero felicitarte por tu compromiso, porque al hacerlo,
Has abierto tu espíritu a una verdad transformadora. Hemos descubierto juntos que el discernimiento no es un misterio inalcanzable, sino un don esencial para cada creyente. Comenzamos comprendiendo que el discernimiento es esa sabiduría divina que Salomón pidió, la capacidad de distinguir la verdad de la mentira, la voluntad de Dios de cualquier otra voz. Aprendimos que es una cualidad que va más allá de la inteligencia humana, un regalo que Dios anhela concedernos abundantemente. Luego, al mirar a Adán y Eva, vimos la necesidad fundamental del discernimiento. Su historia nos recordó que desde el principio, la lucha ha sido por distinguir la voz de la verdad del engaño sutil, y cómo la ausencia de discernimiento nos expone a consecuencias dolorosas. Con Abraham, aprendimos que el discernimiento nos capacita para obedecer la voz de Dios incluso cuando nos llama a lo desconocido, a dejar lo familiar y a confiar en su promesa paso a paso. Sin tener todo el mapa, fue su discernimiento lo que le permitió caminar por fe. La historia de Moisés y la zarza ardiente nos mostró que el discernimiento es clave para reconocer nuestro llamado divino, no importa cuán insignificantes nos sintamos o cuán lejos pensemos que estamos de nuestro propósito. Dios nos encuentra en lo ordinario y nos equipa para lo extraordinario. José nos reveló cómo Dios puede hablarnos a través de los sueños y las visiones, y cómo el discernimiento nos ayuda a interpretar estos mensajes divinos, distinguiéndolos de la confusión y usándolos para prepararnos para el futuro y para ser instrumentos de salvación. El joven Samuel nos enseñó a afinar nuestros oídos espirituales, a discernir la voz de Dios de todas las demás voces, reconociendo que su palabra es nuestra brújula, su paz nuestro indicador, y su llamado, siempre personal y específico. La vida de David nos ofreció una lección invaluable sobre el discernimiento en la espera y la batalla espiritual. Aprendimos a confiar en el tiempo perfecto de Dios, a distinguir las oportunidades divinas de las tentaciones para tomar atajos y a responder a la adversidad con sabiduría y sumisión a su plan. Jesús mismo nos instruyó a protegernos del engaño al discernir los frutos. Nos capacitó para ver más allá de las apariencias y evaluar la verdadera naturaleza de personas, ideas y situaciones, edificando nuestra vida sobre la verdad y evitando aquello que no proviene de Él. Nos sumergimos en el rol indispensable del Espíritu Santo, nuestra guía definitiva para el discernimiento, a través del ejemplo de Felipe y el eunuco. Comprendimos que Él nos da dirección específica, nos ilumina las Escrituras y nos capacita para ser instrumentos en las manos de Dios. Daniel nos demostró que el discernimiento en tiempos de crisis puede literalmente salvar vidas. Nos enseñó a mantener la calma, buscar a Dios en oración y confiar en su capacidad para revelar lo oculto y proveer una salida cuando todo parece imposible. Reflexionamos sobre las relaciones y el discernimiento, aprendiendo a identificar conexiones sanas, a establecer límites necesarios y a fomentar lazos que reflejen el amor de Cristo, protegiendo nuestro corazón de aquello que nos manipula o drena. Finalmente, reafirmamos que la oración es la fuente inagotable de claridad y discernimiento. A través de la oración constante, nuestra perspectiva se alinea con la de Dios, la duda se disipa y la paz que sobrepasa todo entendimiento inunda nuestros corazones, incluso en medio de las incertidumbres del futuro. Amado amigo, amada amiga, el poder del discernimiento no es solo una teoría, es una herramienta viva y activa que Dios ha puesto a tu disposición. Es la clave para vivir con propósito, para tomar decisiones con confianza y para experimentar una paz inquebrantable en esta etapa de tu vida. No tienes que caminar confundido, ni dudar de las señales de Dios. Él anhela hablarte, guiarte y revelarte su camino. La pregunta ahora, mientras te llevas esta verdad en tu corazón, es: ¿estás dispuesto a cultivar diariamente el discernimiento para que cada paso de tu vida sea una clara respuesta a la voz de Dios? Y ahora, quiero guiarte en un momento de oración. Un momento para sellar estas verdades en tu corazón y para invitar al Espíritu Santo a activar y agudizar tu discernimiento como nunca antes. Cierra tus ojos si te sientes cómodo, o simplemente inclina tu cabeza en señal de reverencia. Padre Celestial, venimos hoy delante de ti con corazones humildes y sedientos. Reconocemos que en este mundo de tantas voces y tanta confusión, necesitamos tu guía más que nunca.
Te damos gracias porque eres un Dios que habla, un Dios que anhela revelarse a sus hijos y mostrarles el camino. Señor, te pedimos en este momento, conforme a tu palabra en Santiago 1:5, des sabiduría, que nos des sabiduría, que nos des el don de discernimiento abundantemente y sin reproche. Quita de nosotros toda ceguera espiritual, toda duda y toda incredulidad que nos impida ver tus señales con claridad. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que afines nuestros oídos para escuchar tu voz en medio del ruido del mundo, que podamos discernir tu verdad en las Escrituras, tu dirección en los sueños y visiones, tu propósito en las circunstancias de la vida. Ayúdanos a distinguir tus pensamientos de paz de los pensamientos de afán y confusión que el enemigo quiere sembrar. Capacítanos, Señor, para discernir los frutos en las personas y en las situaciones, para protegernos del engaño y para edificar relaciones que te glorifiquen. Danos la valentía para esperar en tu tiempo, la sabiduría para actuar cuando tú nos indiques, y la fe para confiar en tu soberanía en medio de cada crisis. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el discernimiento nos lleve a cumplir el propósito para el cual fuimos creados, en cada día que nos des de vida. Que caminemos con la certeza de que estamos en tu voluntad, guiados por tu amor inagotable. Gracias, Padre, porque sabemos que nos has escuchado y que ya estás obrando. Activamos este don en nosotros, por fe para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Has llegado al final de este profundo viaje sobre el poder del discernimiento. Has recibido verdades que pueden transformar tu forma de vivir y de relacionarte con Dios. Pero el conocimiento sin acción se disipa. Es momento de llevar estas revelaciones a tu vida diaria. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha brindado claridad, no lo guardes solo para ti. Piensa en alguien en tu círculo, un amigo, un familiar, un vecino, que hoy se sienta confundido, abrumado por las decisiones o anhelando una señal de Dios en su vida. Comparte este video con esa persona. No sabes cómo este acto de amor puede ser la respuesta que ellos han estado buscando, una luz en su oscuridad. Al compartir, te conviertes en un canal de bendición y extensión del reino de Dios. Si anhelas seguir creciendo en tu fe, si quieres profundizar en la palabra de Dios y continuar desarrollando tu discernimiento junto a una comunidad que busca lo mismo, entonces tengo una invitación para ti. Suscríbete a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás más contenido como este que nutrirá tu espíritu, sino que te unirás a miles de corazones que están decididos a caminar en la voluntad de Dios y a vivir una vida con propósito y discernimiento. ¿Estás listo para unirte a este viaje continuo de fe y crecimiento? Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. Finalmente, quiero que selles todo lo que hemos aprendido hoy con una declaración final, un acto poderoso que cimente esta verdad en tu espíritu. Ve a los comentarios y escribe con fe y convicción. Con el Espíritu Santo, mi discernimiento se agudiza cada día. Esta no es solo una frase, es una declaración de fe que abre las puertas para que Dios siga obrando en ti. Que sea el recordatorio constante de que por su Espíritu, las señales de Dios son cada vez más claras en tu vida. Que la paz y la sabiduría de Dios te guíen en cada uno de tus pasos. Nos vemos en el próximo video.